Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Edubim te invita a leer. Nos acercamos al final de la quinta temporada de este podcast, pero aún no es tiempo de balances, sino de seguir compartiendo novedades con ustedes. Mi nombre es Camila Argüello y junto al área de comunicación de la editorial universitaria Villa María llevamos adelante este podcast que pretende ser un puente entre los libros y ustedes. En esta oportunidad celebramos una de nuestras más recientes novedades en la colección Poliedros. Hablamos de un porno propio, escena cultural, activismo y sexualidades en la pospornografía en Argentina, de Laura Milano. Laura Milano es doctora en Ciencias Sociales, licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Este libro viene a plantear a modo de cartografía de eventos la escena cultural del post-porno, un conjunto de producciones gestadas por un movimiento de origen queer y disidente, que promueve prácticas contrahegemónicas de la pornografía, reconoce modos alternativos del deseo erótico y habilita nuevas narrativas del goce. Conversamos con la autora sobre un porno propio. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Laura, bienvenida a Edubim te invita a leer. Hola, buenas. Un placer. Laura, publicaste este año un porno propio en Edubim, un libro que habla del post-porno. Quisiera que nos cuentes cómo empezó tu indagación en este terreno. Bueno, el libro al que te referís es una síntesis, si bien es un librazo gordito, es una síntesis de un trabajo de investigación que tiene como muchos años. Quiero arrancar por acá como para después retomar lo que me preguntabas. Y que en algún punto reúne justamente muchas de las experiencias que sucedieron en Argentina, en distintas ciudades, en torno a algo que se llamó la pospornografía, ¿no? Y que fundamentalmente, al menos ese es el recorte del libro, fue muy fuerte en los primeros años de la década del 2010, 2011, del 2011 al 2018, podríamos decir. Si bien obviamente hay cosas antes y hay cosas después, ese es, digamos, el momento que toma el libro, también porque fue el momento en donde más eventos de pospornografía se, produjeron en nuestro país, ¿no? En ese momento yo venía como involucrándome con estas experiencias que todavía no sabía muy bien qué eran, porque las había conocido primero en España y cuando luego de un viaje vuelvo a Argentina veo que empiezan a aparecer acá y me empezó a llamar la atención. Pero no solo una curiosidad académica, podríamos decir, sino también vivencial, ¿no? De bueno, esto me interpela, quiero saber qué es lo que está pasando acá, quiero participar de esto. Y ahí fue que me empecé a involucrar también más activamente con esto que se llamó en algún momento posporno, ¿no? Que podríamos decir que incluía o que incluye ciertas prácticas que son artísticas, que son activistas también, que cuestionan la pornografía más mainstream, más tradicional, más común, pero también haciéndolo no desde un aspecto teórico, sino práctico, vivencial, con experiencias, con la producción de videos, con performance, con talleres, con eventos culturales donde nos juntábamos a ver pornografía y la cuestionábamos juntos y juntas.
Todo eso se le llamó pospornografía justamente para poder marcar como un corrimiento más crítico, más disidente, respecto a lo que la pornografía más común mostraba de las sexualidades. Se me ocurre preguntarte si crees que en digamos, en las prácticas pospornográficas es un modo de disputar ciertos sentidos instalados en la sociedad que de algún modo van moldeando una subjetividad emotiva, afectiva y sexual. Sí, bueno, ese era el espíritu, justamente eso que vos decís era el espíritu, era poder cuestionar, digamos, esas ideas, esos conceptos y también estas, digamos, lecturas que tenemos de la sexualidad, muy moldeadas obviamente también por lo pornográfico, no únicamente, pero bastante moldeadas por lo que la pornografía cuenta de la sexualidad o muestra de la sexualidad, justamente las prácticas pospornográficas venían a cuestionar eso, a disputar esos sentidos, a poder decir, mira que esto puede ser de otra forma, hay otros placeres, hay otras corporalidades, hay otros ejercicios de la sexualidad distintos que los que muestra la pornografía más estándar. Digo, también poder salirse de eh, digamos, de la imagen más heteronormativa, más centrada en la sexualidad puramente en la penetración, digo, poder mostrar otras cosas y en ese gesto de mostrar y hacer, generar una crítica al respecto. Por eso digo, no era una crítica puramente abstracta o teórica o conceptual, sino desde la práctica misma, o sea, el mismo gesto de estar haciendo otros videos, produciendo otras imágenes, participando de talleres donde se cuestionaba desde el cuerpo, todo esto ya es un ejercicio de crítica y de disputa de sentido. Laura, mencionaste que, bueno, que trabajaste con diversas experiencias federales, que eso también es un punto bastante interesante. ¿Cuáles fueron esos lugares esos espacios en los que vos pudiste investigar, que pudiste involucrarte? Bueno, a ver, mi punto de referencia, porque también es en donde vivo, y eso está bueno como aclararlo, eran los eventos, festivales y, digamos, distintas movidas que sucedían en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo vivía ahí, entonces desde ahí fui como participando. Pero a partir de eso, como empiezo a ver que hay otros eventos culturales, por eso a mí me gusta hablar en el libro de escenas culturales, ¿no? Digo, como otras escenas culturales que estaban sucediendo con características parecidas, no iguales, obviamente, pero con algunas resonancias en Córdoba, por ejemplo, en Mendoza, en La Plata, en la ciudad de La Plata, en Neuquén, en San Juan, y así podría nombrarte como varios nodos, ¿no? Y en esos lugares aparecían grupos de activistas, de artistas, de gente interesada en estas cuestiones, que empezaba a armar su propia escena, ¿no? Eh, Generar eventos de proyección de películas o de perfos, todo con una lógica muy autogestiva, o sea, muy autogestiva, al margen de las instituciones culturales y académicas, o con vínculos un poco tensos a veces con ellas, porque también había vínculos institucionales, pero principalmente era como un espíritu muy autogestivo, de bueno, hago con mis amistades, hago con pares, con colegas, armamos un evento, gestionamos un espacio, hacemos un taller y se empieza a generar una comunidad alrededor de eso. Y eso yo lo empecé a ver en estos nodos que te decía, ¿no? En las distintas provincias. Y después empezaba a pasar que la gente de las provincias se movía y se empezaban a conocer entre sí. Y empezaban a hacer colaboraciones juntos y juntas, una perfum, un video, un festival, el que era, no sé, de Córdoba iba a San Juan, el que era de San Juan iba a Córdoba, los de La Plata venían a Ciudad de Buenos Aires y nos cruzábamos, y eso no es que quedaba solamente en el territorio federal, después esas articulaciones empezaban a verse en los países vecinos.
porque también el libro recupera un poco eso de, bueno, esto también estaba resonando o tenía mucha, digamos, eh, sí, como mucha resonancia en lo que pasaba en los países vecinos, en Chile, en Brasil, bueno, en México, ni hablar los vínculos con España, que es donde parte de estas, digamos, iniciativas comenzaron, pero donde también hay mucha población migrante que es de nuestros países y que estaban haciendo posporno allá. Entonces, bueno, había como una especie de contagio también de estas experiencias en este periodo que te contaba. En el libro también mencionas, bueno, el contexto en el cual se dieron estas experiencias en escenas culturales pospornos, que tiene que ver con, bueno, una agenda pública, una agenda mediática, donde se estaban discutiendo derechos, digamos, para la comunidad LGBTIQ+, para las mujeres. Digo, ¿cómo podemos ubicar o cómo podemos pensar la relación de la escena posporno con los contextos? Y en ese sentido preguntarte dónde estamos parados ahora. Em, bueno, justamente en este periodo que yo te decía, 2011, 2010 en adelante, hasta el 18, que es lo que toma el libro fundamentalmente, es verdad que era como un contexto muy distinto al actual, ¿no? Donde estaba toda esta discusión y también muchas iniciativas de ampliación de derechos. El activismo postporno muchas veces dialogaba de forma muy tensa con eso, ¿sí? Digo, era el piso que estaba sucediendo, pero no quiere decir que, digamos que había acuerdos al 100%. De hecho, muchas de las performances que se realizaban desde esto, como ciertos activismos post-porno, eran muy críticos también de esta agenda LGBT, ¿sí? Con esta cuestión más de institucionalizar la diversidad sexual, ¿no? Eh, Ahí es donde es interesante pensar que cada expresión cultural, digo, hoy estamos hablando del posporno, pero también es como, bueno, podríamos decir esto en términos más generales. Cada expresión cultural dialoga con la época en la que emerge, dialoga muchas veces como acompañando justamente y muchas veces en tensión, con contradicciones, con discusiones internas. Y yo creo que eso era un poco lo que pasaba también en esos años con el activismo posporno, porque además pensé que muchas de las performances eran muy, digamos, eran muy fuertes, eran muy potentes en el espacio público, ¿no? Estamos hablando de muchas veces experiencias sexuales en el espacio público, la intervención del espacio público, ya sea en una movilización, en una universidad pública, en una calle, en donde sea. Y eso generaba un montón de incomodidades a veces. Por eso digo, era un contexto, es verdad, de ampliación, de discusión, etcétera, pero el postporno era bastante, digamos, o las experiencias del postporno eran bastante beligerantes también, ¿no? Digo, bastante disruptivas. Eh, y respecto a lo que me preguntas del contexto actual, bueno, habría que hacer como un ejercicio, o sea, un ejercicio de pensar cómo dialogarían estas perfos hoy día, digo, en un contexto totalmente distinto, ¿sí? Donde ya sabemos que si veníamos eso de un momento de ampliación de derechos y de discusión pública sobre distintas cuestiones de géneros y sexualidades, hoy estamos en un retroceso de todo eso. Eh, y no solamente un retroceso, sino también una, digamos, eh, un ejercicio más eh, eh, de discursos de odio, digamos, también de hostilidad en términos de lo público, ¿no? En lo que hace a las diversidades, a las cuestiones de género, a los feminismos. Muchas cosas han cambiado, obviamente, entonces los contextos son distintos.
Y en ese sentido, muchas veces pienso, ¿cómo serían unas perfos de estas características en el contexto actual? Bueno, Cuando tal decís, vez hoy las estrategias son otras. claro, eso pensaba, digo, cuando decís, estamos hablando como en pasado respecto a esas experiencias, pero digo, ¿qué sucede hoy en la escena cultural post-porno, digamos? Porque no Lo- creo que haya desaparecido, ¿no? No, lo que pasa es que hubo mucha, de esos años en adelante, lo que más encuentro es como una proliferación de producción audiovisual. Eso muchísimo, muchísimo. Eh, y también de profesionalización de eso, ¿no? Hay un montón de colectivos nuevos, distintos, gente distinta o gente que fue, digamos, especializándose en lo que es producción, también más audiovisual. Hay un montón de colectivos que están haciendo pornografía. Hoy le llaman pornografía crítica, pornografía queer, porno a secas, lo que quieras, contenidos para adultos, digo, pero que podríamos ver un hilo conductor entre estas experiencias del 2017, 18 y las actuales en términos de estar queriendo producir otras imágenes. Eso sí hay bastante. Y ahora esos nuevos colectivos o productoras audiovisuales también están queriendo insertarse en la industria. Es un poco raro hablar de la industria del porno, ¿no? Digo, en el mercado de la pornografía, para poder ofrecer también eh, esos otros contenidos producidos desde otra lógica, con otro imaginario, con otra cabeza, con otras ideas. Yo creo que hay algo de ese hilo conductor entre las experiencias más fuertes de la pospornografía de los 2000 y estas pornografías críticas que hoy están circulando y que se están produciendo en nuestro país también. Respecto al título, un porno propio, ¿qué reflexión podés hacer al respecto? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, es un guiño también con una obra medio ya recontra clásica del feminismo, que es como un cuarto propio, justamente, ¿no? Como ese espacio que también hay que construirlo, porque no existe en sí mismo, digo, que hay que construirlo, que hay que hacerlo, eh, en donde una puede justamente encontrar el espacio para, para poder hablar de sí, ¿no? Al pensar un porno propio también era un guiño desde ese lado, de poder decir, bueno, es construir esa propia pornografía, que tal vez lo que hay, o tal vez lo más masivo de la pornografía, porque hay muchas pornografías, eso yo siempre lo digo, no me gusta hablar de una sola, sino que hay un montón, pero la de mayor escala y la de mayor circulación y a la que le llamamos porno mainstream, eh, tal vez ese no es el espacio propio, digo. Entonces, estas escenas pospornográficas, autogestivas, eh, muy creativas y muy activistas también y muy comprometidas con, con poder, digamos, construir otras imágenes y poner a prueba otros deseos, es una especie de construcción de un cuarto propio porno. Por eso era lo de un porno propio, ¿no? Pero que no es individual, es colectivo, es con otras personas, es en alianza con otros, es una construcción colectiva, de crear eso en el que una pueda sentirse cómoda para evitar sus placeres, sus deseos, ampliar su imaginación, también sexual. Es un ejercicio, digamos, de apropiación, pero es un ejercicio colectivo. Y por último, preguntarte dónde crees que radica la importancia de investigar sobre estas temáticas y de ponerlas a circular en un libro, como es el caso de un porno propio. Mira, a medida que van pasando los años, empiezo digamos, a entender esto, ¿no? Digo, investigar sexualidades, investigar también sexualidades disidentes, comprender justamente estas experiencias en términos de
contextos, de tramas culturales que nos atraviesan, es dar cuenta también de las relaciones de poder que existen en torno a la sexualidad. Cuando hablamos de disputa de sentido, también estamos hablando de aquello que se muestra como lo posible de la sexualidad. Digo, este tipo de experiencias amplían el imaginario de lo posible. Y eso es muy valioso. Y por eso también es muy importante investigar y cuestionar sobre sobre la sexualidad en general. Ahora, si vos me preguntás respecto a este tipo de experiencias, que son muy efímeras, que son experiencias, muy valiosas también, pero producidas en los márgenes culturales, ¿no? Digo, estamos hablando como de experiencias también muy, muy disidentes en ese sentido, no solamente en los contenidos, sino en desde dónde se hace la producción cultural. Armar un libro que las reúna también es un ejercicio de poder generar un archivo sobre experiencias que también hablan de una época, de un contexto, de las posibilidades de acción y de imaginación, justamente, de los cuerpos y de las subjetividades, cuestionando el ejercicio de la sexualidad. Pero por último, y esto por eso digo, a medida que van pasando los años, le encuentro nuevas capas a por qué investigar sexualidades y por qué investigar pornografía particularmente, que es como, bueno, a lo que me he dedicado todos estos años. Es porque realmente hay algo que tiene que ver con los placeres, con la dimensión gozosa de la sexualidad, que es muy importante revitalizar. Muchas veces, y hay tradiciones que tienden a pensar la sexualidad desde los peligros de la sexualidad, ¿no? Digo, también ciertas, miradas muy volcadas al pánico sexual, a los peligros que nos puede contraer la sexualidad, especialmente para las mujeres y las disidencias. A mí me interesa pararme desde otro lado, que es pensar en las posibilidades gozosas que nos puede traer la sexualidad, traer la pornografía inclusive, poder habitar el placer que nos puede llegar a dar la pornografía, produciendo justamente otro tipo de imágenes alrededor del sexo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este rato, por la reflexión y lo mejor para un porno propio. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Edwin por haber sacado este librito que queremos mucho, que somos muchas personas las que estamos involucradas en su... Esto también es un trabajo colectivo. En este libro estamos muchas personas, muchas experiencias y mucho afecto también, mucho cariño tejido en estas experiencias post-porno, así que agradecida también a la editorial. Muchísimas gracias. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Quedan invitados e invitadas a ingresar a nuestra web www.edubim.com.ar. Allí encontrarán reseñas, novedades de nuestro sello y el catálogo de libros físicos y digitales. En Instagram nos encuentran como editorial-edubim, en Facebook Editorial Edubim, en X nos encuentran como Edubim y en LinkedIn como Editorial Edubim. Hasta la próxima.